La Biblioteca Central de la UNCH alberga un promedio de 140.000 libros. Entre ellos encontramos ejemplares muy antiguos, de trascendental importancia. Es así que esta semana el responsable de dicha área nos habla sobre el libro Historias Secretas de América, un ejemplar que guarda muchos misterios. Actualmente tenemos el libro, uno de los libros más antiguos, data del año 1826, que es sobre noticias secretas de América. Bueno, este ejemplar que les muestro acá es un libro original más antiguo, ¿no?, que fue publicado en el año de 1826, como repito, y fue por don David Barry quien lo ha publicado. Un poco de la historia de este material que la universidad conserva y el estado en el que se encuentra es producto de los años que han pasado. Trata sobre un informe de carácter reservado que fue redactado en 1747 por el autor don Antonio de Ulloa, ¿no?, quien explicaba detalladamente los abusos que se cometían en esos años, cuando todavía se hacían expediciones a nivel americano por parte de España, y daba sobre la realidad que se pasaba en el Perú, ¿no?, en los reinos del Perú, Quito, costas de Nueva Granada y Chile. Trata netamente de abusos que se cometían a las personas que vivían en ese entonces, ¿no? Y todo este documento, si nosotros nos basamos a internet y vemos los antecedentes de este material, nos dice que en el año de 1826 fue publicado recientemente y en los términos como se daban los informes. Entonces acredita la autenticidad de este material. Nosotros en la universidad únicamente contamos con la parte 1, la parte 2 no lo tenemos lamentablemente por los problemas que ha pasado la universidad, el receso de la universidad y todo lo demás. Posiblemente se haya perdido en algún momento. Lo único que se ha podido rescatar es este valioso tomo, que lo consideramos dentro del fondo antiguo de la universidad, que data, como le digo, de 1826. Y bueno, para los investigadores, más que nada las personas que están estudiando ciencias sociales, antropólogos, arqueólogos, ellos tienen un documento muy exquisito acá, si es que quisieran estudiar los inicios del reino, los problemas que se presentaban en ese momento, cómo vivían las personas en el momento, las relaciones sociales que tenían, y bueno, de alguna manera de una manera más extensa, presumo que ellos lo van a poder utilizar este material. Se tiene en calidad de custodia en el área de procesos de referencia, en el área de fondo antiguo. ¿Es el único libro? Es el único libro que tenemos con este título, Noticias Secretas de América, ¿no? Son 2 tomos, pero nosotros tenemos la parte única, la parte primera. Vamos a notar la autenticidad de este material porque tenemos en la hoja un autorrelieve, ¿no?, en el cual se nota claramente el nombre del autor, ¿no?, y eso se repite en cada hoja de este material. En nuestra próxima edición seguiremos con más ejemplares en los archivos históricos de la Biblioteca Central de la UNCH.